Buen día, chicos, ¿se me escucha? Sí, Dani. Ah, Vamos a empezar con esta mamada. Antes de nada, aclararles que esto no es una explicación de la anatomía, esa mamada siempre me ha imputado anatomía, así que vamos a ir directo a la explicación patológica de un tórax o lo que vamos a intentar o lo que nos interesa. Antes de nada, este es el libro en el que yo me baso, por si lo quieren buscar, luego lo voy a subir. Bueno, ya lo subí a un grupo de Telegram, pero ese es el libro en el que voy a basar. Vamos a empezar con esta clasificación. Recordemos que lo primero que vamos a ver no es una radiografía normal, vamos a encontrar una radiografía normal y partiendo de esa base vamos a ver o vamos a intentar identificar qué le pasa. Hay una manera en la que lo clasifica este libro que es de dos maneras. Si la radiografía la vemos más blanca, es decir, tenemos una opacificación o tenemos una imagen hiperdensa, es decir, se vuelve más blanco, sospecharemos de consolidaciones, lesiones intersticiales, atelectasias, masas y nódulos. Pero si es más negra de lo normal, tenemos que determinar si esa bola negra o lo que es más negro tiene una pared o no. Y en base a esto ya vamos a tener diagnósticos sugestivos. Pero yo me voy a basar prácticamente en la que el doctor utiliza y que es la teórica, que es toda enfermedad pulmonar se clasifica en dos, en afectación al espacio alveolar o al alveolo en sí, y afectación al intersticio, es decir, las dos regiones del pulmón. Y vamos a iniciar con lesión del espacio alveolar. Como seguramente les pasa cuando escuchas consolidación, infiltrado, pacificación, que es condensación alveolar, todo eso nos da una confusión infinita, no hay una terminología exacta. A lo más que, por lo menos a lo que les puede explicar es que toda lesión alveolar va a tener un patrón general, difuso y bilateral y un localizado. Toda lesión es o muy difusa y general o muy localizada. Cuando queremos decir que es difusa y bilateral, cuando hay una lesión alveolar, una neumonía bien jodida que te ocupa los dos pulmones, todos los pulmones, hablaríamos de un patrón alveolar. La palabra patrón se define como difuso y bilateral, pero si queremos referirnos a algo que está localizado a un solo lóbulo, a una sola región del pulmón, que en sí las enfermedades alveolares casi todas son localizadas, diríamos una condensación pulmonar, infiltrado pulmonar o opacificación pulmonar. Las tres palabras refieren a una lesión alveolar localizada, así que si alguna vez en su vida escuchamos estas tres palabras, es una lesión alveolar localizada. Y aquí lo de infiltración intersticial es un término mal dicho. Cuando escuchen condensación, infiltrado y opacificación se refieren a daño alveolar. Una vez entendido, el patrón alveolar o lesión alveolar es que es una ocupación alveolar. Eso sí, esa es la fisiopatología, ese es el significado. Que el alveolo, que el saco, que la bolsa está llena de algo. Y eso se va a volver más blanco en contraste con el resto del pulmón. Es decir, el alveolo se llena de pus, se llena de sangre, de moco, de lo que sea, de lo que te, inclusive de las aspiraciones, si te has comido un mote y te has atragantado y se te ha ido al alveolo, pues ahí va a haber un mote, es decir, es ocupación alveolar que se va a ver más blanco. Y tiene distintas causas, agudas y crónicas. Las crónicas son muy difíciles de ver, o bueno, se ven, pero no es que digas, ves todos los días. Las agudas son más comunes. Una neumonía, una hemorragia, edema alveolar y aspiración. Son las cuatro más comunes. Obviamente hay más causas, pero estas son las más comunes. Y un detalle, las alveolares predominan las lesiones localizadas. Casi nunca van a ser lesiones generalizadas. Las lesiones generalizadas son cuando ya es una evolución muy avanzada o es una enfermedad muy rara. ¿Ya? Ahora, lo que nos interesa, eh, ¿cómo vamos a identificar una lesión alveolar en una radiografía? Pues signos radiológicos. Por lo general tienen borde algodonoso, es como una nube. Imagínense una radiografía y como una nube con el centro blanquito y con el borde medio perdido, medio difuminado, borde algodonoso.
presenta broncogramas aéreos, tendencia a la coalescencia, odian las cuarentenas, odian el distanciamiento social, se van a ir juntando, como van a poder ver de un cachito, y no tienen un borde definido. Cuando quieres decir borde definido es que tú agarras un lápiz y puedes definir bien dónde inicia y dónde acaba la lesión. Ya, teniendo entendido esto, vamos a ir a los ejemplos. Bueno, formas de presentación. Como les dije, toda lesión alveolar puede estar localizada, difusa y puede ser nodular. Esto igual es muy raro encontrar una nodular. Se presenta en embolismos sépticos o tromboembolismo séptico pulmonar, diré neumonías atípicas. El difuso, por lo general, es un edema agudo de pulmón por un distrés respiratorio o un cardiogénico. Y localizadas, una neumonía. Como puede ver, en esta región se encuentra localizado un lugar, se encuentra delimitado a una cisura, pero la parte superior no podemos afirmar en gran manera dónde inicia y dónde va a acabar la lesión. En cambio, en la difusa o en el edema, ves que es todo el pulmón, todo, ambos pulmones, desde la base hasta la parte superior. Vamos a ver, partes blancas versus partes negras. Por ejemplo, aquí esto es algo más blanco que el pulmón negro. Y aquí igual vamos a encontrar regiones más blancas que el pulmón más negro. Como hemos dicho, el patrón alveolar es una ocupación alveolar, es decir, el alveolo se vuelve blanco versus todo el pulmón. Aquí tenemos todos los, por así decirlo, patrones. Tenemos lesión blanca respecto al pulmón negro, borde algodonoso. No podemos definir muy bien dónde termina la lesión. Solo cuando se topa con una cisura podemos delimitar la lesión. Es algodonoso, es como una nube. Y por lo general tiende a ser localizada a una sola región y no suele ser difusa ya que el otro pulmón no se está viendo afectado. Aquí, ahorita les explico esta mamada del lóbulo afectado. Todo. Aquí pueden ver que está localizado a una sola región. No puedes con un lápiz delimitar muy bien dónde inicia y dónde acaba la lesión. Y eso. Ahora, como les decía, este es un signo radiológico que se utiliza mucho, que es el signo de la silueta, que quiere decir que cuando encontramos un borde natural, por ejemplo, aquí, el borde cardíaco derecho, y esto lo encontramos tapado por cualquier cosa. Por ejemplo, aquí el borde cardíaco está tapado por algo. Ese es signo de la silueta. Y nos ayuda mucho ya que en tórax, de acuerdo a qué curva, a qué mamada de estas esté tapada, vamos a poder definir el lugar de la lesión o el óvulo afectado. Por ejemplo, aquí está siendo afectado el borde cardíaco izquierdo, es decir, el óvulo afectado tenemos un posiblemente bloque neumónico a nivel de la língula. Si tendríamos una afección en los lóbulos inferiores en diafragmas ipsilaterales. Esto se utiliza más en radiografía lateral y si es un borde cardíaco derecho, el óvulo medio es el afectado. Este es el signo de la silueta que se utiliza tanto en tórax como en abdomen, aunque no me recuerdo si el doctor lo mencionó. Ya. Y ejemplos. Tenemos un ejemplo de una neumonía. Aquí, como pueden ver, como sea, les digo, es localizada una región. Este pulmón lo pueden ver más o menos sano, aunque aquí igual. Aquí está delimitada una sola región, no puedes definir sus bordes. Aquí igual no puedes con un lapicito decir, aquí está acabando. No puedes decir dónde acaba la lesión. Aquí, en la tomografía, aquí tenemos el broncograma aéreo. Este es un broncograma aéreo. Para los que hemos tenido alguna vez confusión, el broncograma aéreo es como si tuvieses una tubería negra en el pulmón o en el concreto blanco. Es decir, al ver ocupación por pus, por sangre, por todo, que convierte el pulmón blanco, el bronquiolo que está con aire se torna negro. Y aquí podemos ver que los bronquiolos, el bronquio principal luego, están más negros versus el resto del pulmón. Este es un signo de lesión alveolar o de ocupación alveolar. Aquí no podemos ver muy bien, tal vez aquí hay un broncograma. Siguiente. Este es, como le dije, tendencia a la coalescencia. Aquí tenemos 3 lesiones, 1, 2 y 3. Y con el pasar del
de las ventanas se van a ir uniendo hasta convertirse en un solo bloque neumónico. Y como pueden ver, aquí tenemos un broncograma aéreo, otro broncograma aéreo y aquí otro. Es como si viésemos una tubería negra. Ese es el broncograma aéreo. Aquí igual tenemos, esto ya será una afección de un solo pulmón. No podemos decir dónde acaba la lesión. Tal vez podemos decir que esta región está libre de lesión. Aquí no podemos decir dónde acaba, dónde inicia. Esto es por lo general es algodonoso y no sabemos dónde inicia, dónde acaba. Y podemos ver que este pulmón se encuentra sano, por lo que diríamos que es una neumonía si tendremos una clínica sugestiva. Otro detalle, es muy difícil, a menos que sea una radiografía muy ejemplar, decir si es neumonía, si es edema, si es esto, sin tener una clínica antes. Por lo general, la radiografía es confirmatoria, no es, uy, ya está diagnóstica, pero es más que todo confirmatoria ante la sospecha que tengas. Aquí tenemos otro bloque neumónico, bien delimitado por una cisura. Encontramos que no podemos definir bien el borde, aunque en las tomografías casi siempre se puede definir más o menos el borde uniendo puntitos, 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 pero por lo general no es como bien definido broncograma aéreo. Aquí lo mismo, broncograma aéreo y no podemos definir cuál es su borde. Es algodonoso, imagínense eso, algodonoso, borde no definible, a menos que se tope con cisura y un broncograma aéreo. Aquí tenemos otro por traumatismo y esta es ocupación por sangre. Aquí más o menos está delimitado, pero aquí vemos que el pulmón no está afectado. Aquí podríamos pensar que tiene un neumotórax por el traumatismo, porque aquí tenemos las pleuras visceral, aquí la parietal y aquí tenemos un neumotórax. Podríamos decir que es eso. Y aquí tenemos una afección bilateral y difusa, donde ambos pulmones están afectados. Y aquí podemos ver broncogramas aéreos como tubitos más negros que el pulmón. Podríamos decir que es una ocupación alveolar infiltrada alveolar. Y este es un edema, en vidrio de ilustrada, aunque el edema tanto es como lesión alveolar e intersticial, es decir, no es puramente de las dos. Aquí podríamos ver líneas de Kerley, que es signos de lesión intersticial, y a la vez broncogramas aéreos, signos de lesiones alveolares. Y podemos ver que no es un borde bien definido, muy bien definido. Y como todos los doctores siempre nos han dicho, esta es la imagen en alas de mariposa. Imagínense que esto es el cuerpo y esta es una ala. Y esta es una ala. Y tin, 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 tin. Yo imagino que es por eso que le dicen alas de mariposa, porque nunca le encontré el parecido. Ahora vamos con las intersticiales. Como hemos dicho, con las alveolares son más comunes que sean localizadas, lo contrario pasa con las intersticiales. Estas tienen una tendencia mítica a ser generalizadas, a presentar un patrón, al ser difusas y bilaterales. Y si son lesiones intersticiales localizadas, son rarísimas de ver. Por ejemplo, la linfangitis carcinomatosa, dígame el que sepa qué es, yo le aplaudo, le beso, pero son raras de ver. En el patrón intersticial tenemos radiología simple y tomografía. En la radiología simple nos interesa saber estos tres patrones o formas de presentación: patrón nodular, lineal y destructivo. Y tenemos el patrón intersticial, pero en la tomografía, que como les dije, no es un patrón puro. Tiene componentes alveolares, componentes nodulares, etc., etc., etc. Recuerden esto, que es lo más importante: las tres formas de presentación o cuatro del patrón intersticial en una radiología, en la radiología simple. Y como he dicho, la lesión intersticial es un infiltrado difuso celular con afectación del intersticio en la zona periacinal, que se presenta con tos, acropequias y crepitantes. Esto es teoría. Simplemente es como si las paredes se engrosaran, se infiltrasen con cosas, con infiltrado inflamatorio, con un edema que engrosa las paredes o con cualquier cosa. Y tenemos signos radiológicos, que es lo que más vamos a ver en la radiología. A diferencia del alveolar, que tiene algodonoso, broncograma, retendencia a la coalescencia y verde no definido, aquí solo tenemos dos: líneas y puntos. Ya está. Líneas y puntos.
y concretamente las líneas de Kerley. Pero esto es lo que más vamos a ver, no hay tanta magia. Y hay 4 formas de presentación. Tenemos la nodular, lineal, destructivo y quístico. La nodular es ver puntos y ya está. Puntitos, 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 nódulos, nódulos. Ahora, de acuerdo al tamaño del nódulo, si es menor a 1, de 1 a 2 milímetros, más de 2 milímetros, es otra clasificación que no nos interesa y que es más profunda. Es nódulos bien definidos. No son algodonosos, están bien definidos. Puedes pintarlos con un lápiz, dibujarlos bien bonitos y no hay broncograma aéreo. Las enfermedades comunes son sarcoidosis, tuberculosis, metástasis y hongos. Estas son muy comunes. El patrón lineal, vamos a decirlo reticular cuando empieza a formar cuadraditos, pero si no forma cuadraditos es lineal y punto. Presenta líneas de Kerley y son líneas blancas en la tomografía. Es ver líneas, en las líneas que tú determines que son anormales. Y casi todas las enfermedades intersticiales se presentan con un patrón lineal. Las líneas de Kerley son un buen indicativo del edema cardiogénico, aunque si ves líneas y no creas que es un edema, no te preocupes, no es exclusivo de este edema. Luego tenemos el destructivo, empedrado o de pananización, que es regiones fibrosadas, es decir, el patrón destructivo, digamos, la evolución sería el patrón lineal, el reticular y destructivo, es cuando el alveolo, el intersticio se ha hecho putas, se ha hecho mierda y has perdido ese espacio y alrededor de eso se ha fibrosado y lo que ha provocado es región oscura, ¿no? Una bola de aire fibrosada. Regiones fibrosadas es negro con paredes engrosadas. Este es de evolución terminal de las enfermedades intersticiales, también se presenta en fibrosis intersticial primaria y algo muy común que es la neumonía intersticial que se clasifica en habitual, bla, bla. Ya. Luego tenemos el patrón quístico, que es quistes. A diferencia del nódulo, que es pequeñito, los quistes son más grandes, uniformes, mayores a 1 centímetro, subpleurales y periféricos. Y esto es raro también ver, ya es más de especialidad porque lo vamos a ver en la linfagiomiomatoses, en la histocitosis de células de Langerhans, que son enfermedades que tú dices, esto mamá, ¿qué? Solo lo he visto en Doctor House. Ya, vamos a empezar con el patrón nodular. Para que se ubiquen es punto, 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 punto. Aquí podemos ver diversos puntos, punto, 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 muchos puntos. Es como si un niño le hubiese puesto ese puntitos a la radiografía, patrón nodular. Este representaría una tuberculosis miliar. Aquí tenemos igual, puntitos más grandes, puntos, 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 puntos. No vemos para nada un broncograma aéreo, para nada. En la tomografía se ve así. En la tomografía todo se ve bonito. Punto, 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 punto. Todos los puntos. Es como un dálmata. Y líneas bien blancas, líneas blancas y ya está. Y no vemos ningún broncograma aéreo a menos que sea esto, que es evidente que no es un bronquiolo. Visto desde arriba y un corte transversal. Seguimos. Aquí seguimos con más puntos. Tuberculosis, tuberculosis, punto, punto, punto. Y por si se asustan, esto creo que son material, creo que esas mamadas que le ponen a los enfermos electrodos, creo. Pero son puntitos, puntitos. Esto igual representa una tuberculosis miliar. Aquí tenemos lo mismo. Puntos, puntos, puntos. Lleno, lleno de puntos. Infinitamente lleno de puntos. Igual, tuberculosis. Esto ya es sarcoidiosis y es la forma de presentación patrón nodular más rara. Porque vamos a ver aquí uno, otro, 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 podemos ver aquí, aquí otro. Hay que tener, para esto hay que tener un poquito más de ojo que es difícil encontrarlos, pero aquí se nota más claro, aquí vemos uno, vemos. Lo mismo, aquí también podemos ver líneas de Kerley y vamos a intentar encontrar, esto igual es una sarcoidiosis de patrón nodular principalmente expresada en la tomografía, que vemos pequeños nódulos, nódulo, nódulo, y como vemos carece de broncograma aéreo.
Seguimos con un patrón nodular ya de evolución, representa sarcoidosis. Esto podemos decir que es un patrón, ¿qué hemos dicho cuál era el patrón? Negro, 100% negro, con una pared blanca, tiki tiki. Es un patrón tiki tiki, destructivo. Región o evolución en la sarcoidosis, que está destruyendo las partes superiores del pulmón. Estamos viendo que es bolas negras literalmente con paredes blancas, patrón destructivo y quístico y nodular. Aquí tenemos el patrón nodular, pero ya vemos nódulos más grandes y muy bonitos, como pelotitas en el pulmón o bolas de cañón. A esto se le denomina también patrón nodular o signo en bolas de cañón, que representa metástasis pulmonar. Este es metástasis por un cáncer de tiroides tipo 1. Aquí tenemos un cáncer colorectal, que igual tenemos muchas bolitas, muchas bolitas, muchas bolitas, muchas bolas, muchas pelotas en bolas de cañón. Este patrón normalmente lo que tú puedes a lo más decir es un patrón o es lesión intersticial con patrón nodular con patrón nodular con bolas de cañón o con nódulos sugestivos a metástasis pulmonar, pero nunca vas a poder determinar si es cáncer de pulmón, si es cáncer de próstata, si es cáncer de tiroides. Para eso tienes que requerir marcadores tumorales. Tú solo vas a ver si aquí tienes nódulos, si tienes tumores a nivel del pulmón. Estos nódulos, tumores son pelotitas bien definidas, muy bien definidas y grandes. Bueno, ni tan grandes, son bolas de cañón. Este es ya un cáncer testicular, lo mismo. Tanto en la lateral como en la frontal vemos pelotas bien definidas. Aquí tendríamos 4, 5 en una sola región. Aquí igual tenemos, aquí hay una, aquí es más difícil de ver otra. Igual, patrón nodular, bolas de cañón, sugestivo, metástasis pulmonar. Aquí, el patrón lineal. Como hemos dicho, el patrón lineal son líneas. Aquí tenemos una línea, aquí tenemos otra línea, aquí tenemos otra, 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 tenemos otra, es decir, es patrón con líneas. Y como hemos dicho, hay líneas A, B, C. Las líneas de Kerley. Las líneas B son las más comunes, que son estas. Y como podemos ver, van a nacer a nivel de la pleura, se van a extender hacia la parte central. Pam, pam. Estas se van a encontrar a nivel de todo el pulmón. Las líneas A se encuentran ya más medialmente, igual se dirigen hacia el centro. Pueden ser oblicuas u horizontales. Y por último, las líneas C, que son una confusión entre línea A y línea B. Las líneas C son más centrales o en las bases. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, es decir, simplemente es encontrar líneas. Si vemos líneas B de Kerley, podemos pensar que se den. Y aquí tenemos un patrón ya reticular que está formando casi cuadraditos o líneas. Aquí tenemos una buena disposición de líneas de Kerley. Pueden ver cómo hay 1, 2, 3, 4, hasta las podemos contar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se puede notar claramente y como vemos aquí en la otra región, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como pueden ver, se nota claramente. Como hemos dicho que las paredes están engrosadas y están casi ya formando cuadrados. Aquí una especie de cuadrado si tienes imaginación, otro cuadrado si tienes mucha imaginación, otro si tienes demasiada imaginación. Patrón reticular o lineal cuando ves esto, muchas líneas blancas o líneas blancas más gruesas de lo normal. Aquí seguimos teniendo un patrón reticular con líneas A, línea A y línea A. Nos acercamos y ahí hay una línea, otra línea, líneas. Y en la tomografía puedes ver que hay más líneas blancas de lo normal. Una, aquí hay otra, aquí ya están formando cuadrados. Y aquí ya se está formando un patrón destructivo que ahorita vamos a ir a eso. Patrón destructivo. Es cuando ya el pulmón está fibrosado, ya hay regiones del pulmón que son aire cubiertas o encerradas por un tejido
fibrosado. Por lo general esto se aprecia mucho mejor en la tomografía. Aquí pueden ver. También hemos dicho que es un patrón empanizado o un patrón empedrado. Como pueden ver, esto es como si te vas a una calle de pie hecha por piedritas y vas a imaginarte esto, o un panal. Estos son regiones negras donde hay solo aire rodeadas por una pared fibrosada. Y aquí tenemos pared fibrosada o regiones negras con pared fibrosada. Este es un patrón destructivo como manda. Aquí tenemos otro. Podemos ver regiones negras rodeadas de una pared blanca engrosada que nos quieren decir que este pulmón se está destruyendo. Este tipo ya no, hay que poner el meme de los negros bailando, ya, chao. Lo mismo, patrón destructivo y como he dicho es subpleural por debajo de las pleuras. Y casi siempre lo vamos a encontrar últimamente afectando a las regiones centrales. Aquí la región central está casi sanita y está empezando el daño a la región subpleural o inmediatamente debajo de la pleura. Aquí más o menos lo mismo. Este pulmón ya está muy hecho mie, este igual le está empezando en las bases y su pleural. Aquí lo mismo, este de más o menos está sano. Y este igual, este se nota más claro que es primero las regiones cercanas a la pleura y por último la región medial. Y por último el patrón quístico, que es muy raro de ver, representa enfermedades muy raras y solo son, por así decirlo, tras la linfangioleiomyomatosis, la neumonitis intersticial linfocítica y la histocitosis pulmonar de células de Langerhans. Y con dibujitos se vería así, como quistes, como pelotitas, pero se van a diferenciar claramente del patrón nodular. Y aquí tenemos patrón quístico, son quistes. Y se recuerda mucho, muchísimo al patrón destructivo, pero recordemos que el patrón destructivo afecta región periférica y subpleural. Y aquí podemos ver que esta región no presenta ese patrón. Y tiene una afectación a todo el pulmón. Podría ser de evolución, pero es un patrón quístico. Aquí tenemos otro que se nota mucho mejor aquí. Aquí varios puntitos, bolitas negras. Este sería de células de Langerhans, es la histocitosis de células de Langerhans. Y en la radiografía es más complicado de ver. Podríamos decir que aquí hay uno, aquí hay otro. Y por lo general esto es más de subespecialidad a especialidad. Es decir, es raro que nosotros nos encontremos, bueno, te puedes encontrar con esto, pero es más raro de lo normal. Y hasta ahí es todo. Quiero que se queden con lo siguiente. Volvemos. Las 4 formas de presentación en la radiología del patrón intersticial. Nódulos, líneas, empedrado o paneles de miel y quístico, que es muy raro. Nodular, nódulos bien definidos, puntitos blancos, puntitos, pelotitas blancas. Presente en 4 enfermedades, principalmente sarcoidosis, tuberculosis, metástasis y neumonías por hongos. Lineal, que es casi la mayoría de las enfermedades cursan con ella. Ves líneas, las de Kelley son sugestivas a edema cardiogénico y recuerden que las de B de Kelley van de la pleura hacia el medio y son casi horizontales. El destructivo no hay por dónde perderse, principalmente el destructivo se ve muy bien en la tomografía, pero en la radiografía simple es más complicado de ver y es como una confluencia del patrón nodular, líneas, ves líneas y nódulos y hasta regiones negras de pared blanca. Aquí tenemos una, algo negro, puntos más negros que son la presencia de las bolsas de aire con pared fibrosada. Ya. Luego tenemos al quístico que se presenta en 3 enfermedades que son raras, mayores a 1 centímetro, subpleurales y periféricos, raramente mediales, lo que lo distingue del patrón destructivo, que es así. Y recuerden que en la
intersticial vemos líneas y puntos, en cambio en las alveolares vemos borde algodonoso, broncograma aéreo, tendencia a la coalescencia, bordes no definidos. Y las tres formas de presentación y enfermedades comunes: neumonía, edema, embolismo séptico y neumonías atípicas, que se requiere más tomografía computarizada y se presentan, se ven en las tomografías versus que no se ven bien en las radiografías. Y como pueden ver, si tienen un paciente una radiografía así y ven que una sola región es más blanca, entonces tiene un borde limitado por una cisura y el otro borde no pueden distinguir dónde va a acabar la lesión, entonces dices es una infiltrado pulmonar o un patrón intersticial localizado. Ya está. Si es así, recordemos el difuso en el alveolar. Un edema puede tanto tener componente alveolar como intersticial y ya está. Eso es todo, chicos. ¿Alguna duda? Y este signo de la silueta, que es importante tanto en tórax como en abdomen, pero creo que no lo hemos mencionado mucho, pero es muy importante. Es el signo de la silueta. Al principio dices, ¿qué mierda es esto cuando lees los libros? Y resulta que es importante. Aquí pueden ver el signo, como el borde está borrado, pero aquí el borde se ve bien bonito. Aquí no puedes ver el borde cardíaco y dices, puta, signo de la silueta, y por la región afectada ya tienes qué región del pulmón está dañada. Neumonía, un bloque neumónico a nivel de la língula. Ya está. Simple y sencillo. Y ya está, chicos. ¿Alguna duda que quieran preguntar, que digan, esto cuando decía el doctor no me quedaba claro, o alguna duda digan? No hay duda.